Bienvenidos a esta sexta edición del Congreso Internacional Recrea Academy 2024 para compartir experiencias, reflexiones, saberes, para recrear la educación, tanto con directivos como docentes. Esta es una fiesta académica. Y para seguir con nuestra fiesta, con estos diálogos, tenemos un excelente expositor que le quiero dar la bienvenida. Nos acompaña José Navarro Cendejas en la virtualidad. José, bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, aquí ya estamos. Muy bien, voy a presentarles a nuestro expositor. Él es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Desarrollo Educativo por la Universidad La Salle. Es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Políticas Públicas y en el Instituto de Investigación Educativa del CUSEA, de la Universidad de Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, se especializa en la relación jóvenes, educación, trabajo, transición, escuela, trabajo y políticas educativas. Y el tema que nos va a compartir el día de hoy es abordaje del abismo, actualidad y perspectiva de la educación básica. Bienvenido, José Navarro. Quedas con el público que tenemos virtualmente. Muchísimas gracias por la presentación y luego, muchas gracias a la Secretaría de Educación de Jalisco y a la CENEF por haberme invitado a compartir con ustedes un libro que acaba de ser publicado hace algunos meses, en el que tuve el gusto de participar con Gilberto de la Niebla, quien es el director perdóname del Instituto que te interrumpa. Tenemos problema con tu micrófono. Se oye entrecortada tu voz. No sé si nos puedas apoyar, por favor. No sabría qué hacer. No ya, sé listo. Si creo que parece que ya quedó todo listo. Sí. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, les comentaba que voy a hablar con ustedes esta mañana sobre un libro que acaba de ser publicado recientemente y que tuve el honor de coordinar junto con Gilberto de la Niebla, quien es el director actual del Instituto de Investigación Educativa del CUSEA, en el que yo colaboro. Y en el seno de este instituto, más o menos el año pasado, ¿no? ¿Sí se escucha bien? Fíjate que sigue oyéndose cortado. Estamos, a ver, ¿puedes hablar ahorita? Estamos intentando ver si yo quedándome aquí contigo se deja de... Hola, hola. ¿Ahí me escuchan mejor? Parece que sí. ¿Sí? ¿Tienes micrófono externo que lo pudieras conectar? No. Okay. Bueno, puedo intentar, ¿no? Si me dan un segundo, a ver si... Mira, ya, así ya, si no te importa que yo me quede aquí contigo. No, para nada. Voy a estar calladita, prometo no interrumpirte. No, al contrario, así siento más cercanía. Muy bien, José. Perfecto, adelante. Muchas gracias. Bueno, entonces continuaba, les decía yo que el libro que estoy presentando, voy a presentar la imagen del libro. No, ahora les puedo presentar en la pantalla también la imagen al final, si quieren, para que tengan el título completo. Entonces, el pretexto de estar con ustedes es hablar sobre este libro que se presentó o que se publicó en el mes de junio de este año apenas, y que tuvimos el honor de que la editorial Grijalbo del grupo Penguin Random House nos haya publicado. En realidad, digamos, el trabajo lo hicimos
como parte de las actividades del Instituto de Investigación Educativa, de ahí de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, mi colega coautor, co-coordinador, perdón, es Gilberto Guevara Niebla, que bueno, me imagino yo que al decir su nombre todo el mundo lo identifica, todos los que estamos en el mundo de la educación. Él es sin temor a equivocarme, un histórico de nuestro sistema educativo en distintas perspectivas, ¿no? Él, por supuesto, es uno de los líderes del movimiento del 68 y a partir de ese liderazgo, ¿no? Y de las experiencias que vivió allí, él pues se dedicó a trabajar por mejorar la educación en nuestro país, ¿no? Y él ha estado pues en distintas trincheras, ¿sí? Ha sido subsecretario de Educación Básica en 2 ocasiones, ha sido consejero del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación y es, digamos, es un referente en términos del análisis y de la perspectiva de lo que hemos vivido en el sistema educativo y de lo que pues, debería de cambiar y de lo que debería de suceder en nuestro sistema educativo. Entonces, gracias a su liderazgo, ¿no? Él pues es capaz de convocar a muchas personas en torno a los trabajos que él realiza. Y en esta ocasión no fue la excepción. Les decía yo que hace aproximadamente un año, ¿no? Como en el mes de marzo del 2023, a él se le ocurrió hacer esta nueva obra, este nuevo libro, en el que convocáramos a distintos autores y autoras, expertos en distintas, digamos, problemáticas, específicamente de la educación básica, ¿no? Entonces, este es un libro que habla a los colegas y a las colegas de educación básica, tanto de preescolar como de primaria y de secundaria, específicamente, ¿no? Y digamos, en el libro hay un recorrido por las distintas situaciones por las que atraviesa actualmente la educación básica en nuestro país. Les soy muy honesto, no hicimos el libro con la perspectiva digamos, del cambio de gobierno. Es una coyuntura que sucedió, efectivamente este año tuvimos un cambio de gobierno, pero el libro en esta ocasión no tenía la intención de ser una crítica a la administración que iba saliendo, ni a su gestión, ni mucho menos. Evidentemente por la época, por el momento que se hizo, pues sí, hay muchos aspectos que tocan a la administración que acaba de terminar, pero no es la intención de centrarnos nada más en la administración del 18 al 24, sino mostrar una radiografía del estado actual de la educación básica, que en muchos de los aspectos tiene, digamos, raíces históricas y problemas estructurales, que ahora les voy a ir comentando de manera más pausada. Entonces, la intención del libro no es hacer, en este caso, una crítica a una administración en concreto, es, insisto, tener una radiografía de lo que sucede actualmente o de cómo se vive actualmente la educación básica a nivel nacional. También eso es importante decirlo, tiene una perspectiva nacional, no es exclusivamente de un estado. Hay algunos autores que han hecho énfasis en las situaciones problemáticas de algunos de los estados, pero en general la obra quiere hablarle al sistema de educación básica a nivel nacional. Y en este sentido, digamos, es importante mencionar que aunque no fue, insisto, una obra hecha para evaluar una administración, desde nuestra perspectiva sí puede ser útil para que los y las tomadores de decisiones tomen en cuenta lo que está escrito en el libro para que moldeen sus políticas educativas en particularmente las administraciones que están comenzando este año, tanto a nivel nacional como en los 9 estados en los que se renueva el poder estatal y las legislaturas locales, ¿no? Entonces, bueno, desde luego también para los legisladores que van entrando a nivel nacional, desde nuestro punto de vista es una obra que les puede servir para que tengan en un compendio distintas situaciones y problemáticas que están en la educación básica actualmente, ¿no? Esto es como el panorama general de la obra. El título de la obra, lo quiero recordar, es Al borde del abismo, actualidad y perspectiva de la educación básica, ¿no?
Si ustedes han sido seguidores de la obra de Gilberto Guevara Niebla, pues se pueden dar cuenta que a él pues, le gusta utilizar estos títulos pues, llamativos, ¿no? Que nos sacuden un poco la conciencia y que nos hacen reflexionar desde el mismo título, ¿no? Hay un libro que él coordinó, histórico también, que yo creo que todos los que estamos escuchando esta conversación en línea, en vivo o en la retransmisión posterior, pasó por nuestras manos un libro que nos ayuda a entender cómo era la educación en los años 80, ¿no? Que se llamaba La catástrofe silenciosa, ¿no? Entonces creo que nos podrá resonar a lo mejor el título, tal vez el autor se nos olvidó, pero bueno, es el mismo autor, Gilberto Guevara Niebla. Yo mismo en la universidad estudié ese libro como parte de mi materia de Sistema Educativo Nacional. Y bueno, digamos, el tono de este título, ¿no? Al borde del abismo, quiere hacernos reflexionar un poco de cuál es la situación actual de la educación básica, que en muchos sentidos, creo que no es ninguna novedad, sí es sumamente problemática, y si no hacemos cambios urgentes, podríamos encontrarnos en una situación catastrófica, en una situación muy, muy complicada, y por eso es un poco la intención del título, hacernos sacudir un poco la conciencia y decir, ah, caray, es así, es de verdad, estamos al borde del abismo. Ciertamente, no en todas las dimensiones. Hay aspectos de la educación básica que han mejorado históricamente y que están bien consolidados. Uno de ellos, por ejemplo, la cobertura en educación primaria, pues es prácticamente universal. Y eso es algo que no es de esta administración ni de la anterior, sino que es algo que ha sido fruto de muchos esfuerzos de la sociedad mexicana para que al menos todos los niños, en su generalidad, pasen por la educación primaria. Los esfuerzos también han sido paulatinamente mayores. Ahí sí tenemos unos problemas un poco más pues graves, por decirlo de alguna manera, en términos de cobertura con respecto a la primaria, y por supuesto en nivel preescolar, donde también ahí hay retos en términos también de cobertura, particularmente en la edad de 3 años de edad, ¿no? Bueno, entonces, si bien no queremos decir que absolutamente todo en la educación básica está desastroso, ni mucho menos, la intención del título es al menos hacernos reflexionar y a partir de ahí invitarnos a la lectura, ¿no? Que sería el componente del subtítulo de la obra, que sería la actualidad y la perspectiva de la educación básica, ¿no? Les cuento un poquito cómo está distribuida o cómo está organizada la obra. En la obra participan 19 autoras y autores. Les voy a ir mencionando su nombre en lo particular con el nombre de cada capítulo para que los conozcan, para que a lo mejor no se los van a aprender ni mucho menos en esta charla, pero sí que al menos se queden con la idea de que en ese libro hay algún título de algún capítulo que me pueda interesar y posteriormente pues tratar de adquirir el libro, que se encuentra disponible desde luego en todas las librerías principales de México, me atrevería a decirlo, porque bueno, tiene una distribución importante con el grupo editorial que nos está publicando, tanto en forma física como en forma digital, ¿no? Entonces lo pueden encontrar fácilmente, ¿no? La obra está dividida en 3 partes. La primera parte, bueno, previa a una introducción que escribimos entre Gilberto Guevara Niebla y un servidor, ¿sí? La primera parte está destinada a analizar cuál es la estructura y el funcionamiento actual del sistema de educación básica en México. Para hablar de la estructura y del funcionamiento actual, pues es necesario también ver de dónde venimos, ¿no? Y por ello, el primer capítulo, que es de Gilberto Guevara, es la masificación y la crisis educativa, ¿sí? Él cuenta, sobre todo hasta la última parte del siglo XX, cómo el sistema de educación básica se fue masificando, ¿no? De tener pues, un sistema en el cual pues, muy pocos niños asistían a la escuela, a tener, sí, a finales del siglo XX, un sistema cuasi universal, al menos en el nivel de primaria, ¿no? Pero bueno, esta masificación pues tuvo distintos retos, porque, digamos, implicó, entre otras cosas, pues hacer una contratación, bueno, una formación previa y una contratación pues masiva de profesoras y de profesores, ¿sí? En el transcurso de esa época, pues todos lo sabemos, pues cambiar la forma en que se formaban a los docentes, primero en normales básicas, después ya en normales de tipo superior,
¿sí? O, por ejemplo, los retos en términos de la cobertura física, ¿no? de la disponibilidad de espacios físicos para atender a los niños y a las niñas, ¿sí? Y que llevó, entre otras cosas, por ejemplo, a la creación de escuelas matutinas y vespertinas en los mismos planteles. En fin, una serie de retos que están relatados ahí y que nos dan cuenta un poquito de dónde venimos en el crecimiento de la educación básica hasta finales del siglo XX. En el segundo capítulo, como complemento al primero, ese, digamos, suena feo que nos pongamos en primer lugar, pero bueno, era parte de la estructura del libro, no fue por otra razón. Ese me tocó escribirlo a mí y se titula El tamaño de la educación básica y su evolución reciente. En esta me centro más en los últimos 15 años de la evolución de la matrícula en educación básica, tanto en preescolar como en primaria y en secundaria, y de forma pues coyuntural, ¿no? En estos 15 años de repaso, pues tocó la pandemia, ¿no? Y entonces en este capítulo se puede ver todo con cifras oficiales de la Secretaría de Educación Pública, desde luego, no hay mayor secreto al respecto, es decir, no hay una investigación de datos primarios porque no es necesario, o sea, los datos están ahí disponibles, pero sí le hacemos un tratamiento pues estadístico y analítico que nos permite observar algunas tendencias en la educación básica en términos de la matrícula, de qué tamaño es, cómo ha evolucionado, ¿sí? Y cuál es el tamaño actual, bueno, hasta el cierre de 2023, que fue cuando se terminó de escribir el capítulo, y también nos da una perspectiva de cuáles son los retos en términos de, por ejemplo, disminución de la matrícula relacionada con el crecimiento o el decrecimiento demográfico, ¿no? Se ha hablado mucho últimamente de que la matrícula descendió y sí, ciertamente hubo algunos eventos ahí que hicieron que la matrícula descendiera en educación básica, pero en buena parte, no completamente, pero en buena parte, tiene que ver con la dinámica demográfica, ¿sí? Pero más allá de estas generalidades, bueno, en el capítulo podrán encontrar los datos específicos y si alguien se pregunta, digamos, cuál fue el efecto de la pandemia en la reducción de la matrícula y luego en la recuperación de esa misma, ya a partir del ciclo 22-23, que sería el primer ciclo escolar en el que medianamente ya regresamos de manera masiva a la educación presencial, bueno, podrán ver ahí cuál era la tendencia de recuperación después del choque tan dramático en todos los sentidos de la pandemia. Soy muy claro, en este capítulo no hablo de otros aspectos o sea, en los que la educación se afectó a partir de la pandemia, única y exclusivamente en términos de la evolución de la matrícula y de, digamos, las diferencias por tipo de servicio y en algunos casos también por estado de esta evolución de la matrícula. En el tercer capítulo de esta primera parte, este fue escrito por nuestro colega de la Universidad de Guadalajara, Paulo Alberto Carrillo Torres. Él es un experto, entre otras cosas, en temas de presupuestos educativos, ¿no? Él maneja esa área dentro de nuestra universidad, ¿no? Pero no solamente domina la parte de educación superior, sino que también ha hecho investigaciones y conoce muy bien digamos, los detalles y los aspectos que muchas veces son complejos en términos de la dotación de presupuesto para la educación básica, ¿no? Sobre todo de tipo federal, ¿no? Entonces él hace un análisis que su capítulo se llama Presupuesto en Educación Básica, Comportamiento del Subsidio del 2000 al 2022, ¿sí? Él nos ayuda a ver cómo ha evolucionado y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos actualmente en términos de necesidad de recursos para poder cubrir todos los retos de la educación básica. Es un capítulo relativamente técnico en términos de los números, pero que tiene un análisis muy interesante para poder comprender, insisto, esta dimensión de la educación básica. El cuarto capítulo de la primera parte, este lo escribe Eduardo Bakov Escudero, es un colega muy conocido en el ámbito de la evaluación educativa en México, que por cierto está presentando, no sé si simultáneamente a esta presentación o en algún momento del seminario, del evento de Recrea Academy 2024, está presentando una ponencia magistral
sobre retos de evaluación en México, y seguramente buena parte de lo que comentará en esa conferencia pues estará vinculado a lo que escribe en su capítulo que se llama Resultados de México en las evaluaciones de aprendizaje. ¿Sí? Él fue también consejero del extinto INEE y es un experto en temas de psicometría, en términos de medición de pruebas estandarizadas, que desde luego son una dimensión muy importante para conocer el estado de los aprendizajes de los estudiantes en cualquier sistema educativo. Un breve comentario, o sea, se ha hablado mucho sobre el tema de la evaluación a partir de la nueva escuela mexicana y de la reforma curricular del 2022, y se han hecho muchas críticas a la utilización de pruebas estandarizadas, tanto a nivel masivo como al interior de las aulas o simplemente de la evaluación de tipo examen. Y desde mi punto de vista, este capítulo nos permite ver cuáles son las ventajas y cuál es la utilidad que puede tener la aplicación de pruebas estandarizadas para conocer el estado de los aprendizajes, aceptando y asumiendo que no significa que esas pruebas sean la única información con la que vamos a contar para conocer el estado de los aprendizajes de los estudiantes. Es un complemento, es una guía que nos puede servir, ¿sí?, junto con otras. Desde luego la evaluación formativa, ¿sí?, es esencial, particularmente para el trabajo cotidiano de las maestras y los maestros en el aula, por supuesto. Yo no quiero ni mucho menos desdeñar ese tipo de evaluación, pero yo les dejo ahí, ¿no?, la reflexión sobre la importancia de tener este tipo de pruebas, porque nos permiten ver la evolución histórica, ¿no? Las pruebas estandarizadas de tipo PISA o las extintas Planea, Scale, etcétera, etcétera, y actualmente contamos en el estado de Jalisco con las pruebas de Recrea Avanza, tienen la ventaja de tener una metodología más o menos estandarizada y más o menos homogénea en el tiempo, y eso permite ver la evolución y permite contrastar digamos, las bajadas o las subidas en los promedios de las evaluaciones con otro tipo de eventos, con otro tipo de fenómenos que nos pueden ayudar a entender más el sistema educativo. Ahí dejo el tema de la evaluación y los invito pues a leer este capítulo. El quinto capítulo de la primera parte es un capítulo muy interesante escrito por Raquel Aúja Sánchez. Ella es experta en temas de infraestructura escolar y de condiciones materiales de las escuelas. Ella estuvo a cargo de algunas encuestas y algunos estudios que hizo el INEE en su momento, en los últimos años antes de que desapareciera, con respecto a la situación de las escuelas, de los planteles educativos en general, ¿sí?, en términos de pues, si tienen o no las condiciones de infraestructura o materiales mínimas, agua, electricidad, lavamanos, en fin, baños funcionales, y todo lo que se requiere para que las escuelas puedan funcionar. Y desgraciadamente, bueno, pues este es un capítulo que nos pone ante una de las situaciones más complicadas y más complejas de resolver en términos de infraestructura, ¿sí?, que tiene que ver con la carencia de servicios básicos todavía en pleno siglo XXI, en pleno año 2024, ¿sí?, en muchas escuelas de nuestro país. ¿Sí? Aquí, digamos, insisto, no es un análisis específico de ningún estado, ¿sí?, pero nos ayuda a tener un panorama general, ¿sí? Desde luego, en nuestro estado de Jalisco existen esfuerzos, esta administración que va saliendo tiene este fondo, este fideicomiso que ha ido mejorando la vida de las escuelas en términos materiales, ¿sí?, pero de todos modos, a pesar de los grandes esfuerzos, sigue habiendo muchos retos por resolver, y este es un panorama como a manera de diagnóstico que nos ayuda mucho a tener, digamos, en cuenta la situación actual. El sexto capítulo lo escribe la doctora Claudia Santizo Rodal, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Ella es una experta en política educativa. Les recomiendo mucho la lectura de sus textos, de sus artículos, de sus libros, ¿sí? Y en este caso nos escribió un capítulo sobre las capacidades de gestión escolar y la insuficiencia en los aprendizajes. Ella hace un análisis muy interesante sobre la vinculación, o sea, qué tiene que ver la forma en que gestionamos las escuelas en nuestro país, ¿sí?, en educación básica, con la carencia de aprendizajes de nuestros estudiantes, o la insuficiencia, más que la carencia, la insuficiencia. Es decir, creo que podemos estar de acuerdo todos en que los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes
no están en donde quisiéramos que estuvieran, ¿no? Nos gustaría que fueran más altos y fueran de mayor calidad y más íntegros, en fin, cualquier adjetivo que queramos utilizar, pero entre otras cosas, eso está vinculado, y esto lo dejo ahí para que lo puedan revisar, con las capacidades de gestión escolar, es decir, con esta autonomía de gestión que muchas veces no es suficiente en los centros escolares de trabajo, y que bueno, es un reto que tenemos que resolver como sistema educativo, ¿no? Muy bien, el séptimo capítulo, ese me tocó también escribirlo a mí, se llama Rasgos de la desigualdad en la educación básica mexicana, y desde mi punto de vista es un complemento al otro capítulo que yo también ya tengo aquí en el libro, ¿sí? Y en el cual profundizo en los detalles de la dotación de servicio educativo en educación básica, tomando en cuenta las diferencias por tipo de servicio, ya sea en comunidades urbanas o rurales, ya sea en comunidades de origen indígena, ¿sí? Y también por estado, ¿sí? Aquí es donde profundizo más sobre las desigualdades que hay en distintos indicadores, y les dejo ahí para que lo tengan en cuenta, un indicador que no es muy utilizado en nuestro país, pero que yo creo que deberíamos de utilizarlo más, que es la proporción entre la cantidad de alumnos y la cantidad de, más bien, la cantidad de alumnos que atienden en promedio cada maestro, ¿sí? Que es una medición, una métrica muy utilizada a nivel internacional, que se conoce como ratio, ¿sí? Que es a cuántos alumnos le toca a cada maestro en promedio en el sistema, ¿no? Y ahí quiero dejarles ahí el gusanito para que lo revisen, quiero que se observen, o quiero decirles que hay unas enormes diferencias por tipo de servicio, ¿sí? Y por nivel también. No es lo mismo lo que sucede en preescolar, ni en secundaria, ni en primaria. Desde luego hay situaciones evidentes que explican por qué hay, digamos, una ratio mayor o menor. Por ejemplo, en secundaria, pues desde luego hay maestros especialistas por materia, y eso incrementa el número de maestros, ¿sí? Que lo que sucede en primaria, que es un solo maestro atendiendo todas las asignaturas de un grupo, todas las áreas, ¿no? Del conocimiento. Bueno, ahí lo dejo, no quisiera yo hablar mucho más de mi propio capítulo, porque no queda bien. Yo quiero más bien que luzcan en este caso, en esta presentación, los trabajos de mis colegas que participaron en la obra. El capítulo 8 es el penúltimo de la primera parte, se llama Educación Inclusiva en el Nivel Básico, y lo escribe, una tarea pendiente, es el complemento del título, lo escribe la doctora Karin Joana Quijada Lobatón. Ella es experta en estos temas de inclusión educativa, particularmente en el nivel básico, ¿sí? Y tiene que ver con conocer cuál es el estado actual de estos esfuerzos que no son nuevos, pero que han sido en algunos casos lentos, en algunos casos con traspiés, en algunos casos con más buenas intenciones que efectivamente resultados, para poder incorporar en la educación básica mexicana pues las distintas situaciones, ¿no? Que comúnmente englobamos bajo el nombre o el término de diversidad, ¿no? Distintas formas en las que en la sociedad pues podemos distinguirnos, y que históricamente pues hay grupos que han sido discriminados y han sido apartados de la educación básica, ¿no? Hago una pausa aquí. Desde luego, la mayor parte de los resultados o de los textos hacen un énfasis natural, sin habérselos pedido nosotros a los autores, pero hacen un énfasis natural en la educación pública. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la mayoritaria en nuestro país, es decir, la mayor parte de estudiantes de nuestro país asisten a planteles de titularidad pública, tanto en preescolar, en primaria como en secundaria. ¿Sí? Entonces, sí, aunque no es un libro exclusivamente sobre educación pública en el nivel básico, pues sí, los capítulos hacen mayor énfasis en la situación de las escuelas de tipo público. Y creo que no debería de ser de otra manera por la importancia que tiene en nuestro país históricamente y en la actualidad la educación pública. El último capítulo de la primera parte se llama La violencia escolar y los desatinos del gobierno mexicano 2018-2023. Este lo escriben tres colegas, los doctores Antonio Gómez Nashiki, de Colima, de la Universidad de Colima, la doctora Úrsula Zurita de Flaxo y la doctora Leticia Fuentes Vera. Ellos
hacen un análisis, ellos sí, digamos, por decisión propia, no se los pedimos, ellos decidieron, nosotros les pedimos que hicieran un análisis del tema de la violencia escolar, y ellos hacen un énfasis mayor en la última administración y en algunas decisiones que se tomaron en el tema de la violencia escolar. Es un tema, desde luego, muy, muy dramático en nuestras escuelas. Ojalá no estuviéramos hablando de ella, ojalá en los textos académicos como este que estamos presentando no existiera ningún análisis de la violencia escolar, pero es una realidad y hay que asumirla y hay que aceptarla, y particularmente hay que tratar de comprenderla para que los esfuerzos por erradicarla pues sean más, desde luego, más certeros y tengan mayor impacto, ¿no? Esta fue la primera parte. La segunda parte tiene que ver con un tema que, desde luego, yo creo que a todos nos va a interesar en este escenario, en el ámbito de este Congreso de Recrea, que es la práctica y la formación docente. ¿Sí? Este se compone por 4 capítulos de 4 especialistas en su materia. ¿Sí? No quiero dejar de insistir en ello. El primero de ellos lo escribe la doctora Gabriela de la Cruz Flores. Ella es la directora actual del Instituto de Investigación sobre la Educación, sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, el famoso ISUE, que es uno de los centros de investigación educativa pues, más prestigiosos, históricos de nuestro país, donde prácticamente solamente hay puro investigador e investigadora de altísimo nivel, y no es la excepción con la doctora Gabriela de la Cruz. Ella es, entre otras cosas, experta en temas de formación docente, tiene mucha vinculación con el normalismo y ha hecho mucha investigación sobre formación docente, y ella se centra en algo que tiene que ver con la forma en que la nueva escuela mexicana, que es esta nueva reforma, ha propuesto la formación de docentes, ¿sí? Empatando con lo que se propone para la nueva escuela mexicana a nivel de los estudiantes, ¿no? Entonces, partiendo también de algunos detalles históricos de cómo ha sido la formación docente en el pasado, pero ella se centra particularmente en este marco normativo. Sí, no sé si ya dije el título, si no lo repito: la formación docente en el marco de la nueva escuela mexicana, la noción de trayecto formativo y oferta diferenciada. Ese es el título del capítulo primero de la segunda parte. El segundo capítulo de esta segunda parte es muy interesante porque lo escribieron 2 especialistas en formación, en la enseñanza de las matemáticas, en educación básica. Ellos están vinculados a la Universidad Pedagógica Nacional, ¿sí? Son los doctores Hugo Balbuena Corro y Silvia García Peña. Y el título es la práctica docente, cómo se enseñan las matemáticas. Y es un capítulo muy, muy bonito para los que son docentes de matemáticas particularmente, y todos los de primaria que tienen que enseñarlas también, de cuáles han sido las distintas formas en que desde la administración pública y las distintas reformas educativas han tratado de moldear y de modificar la forma en que se enseñan las matemáticas. Es un capítulo muy interesante y muy especializado en la enseñanza de las matemáticas. El siguiente capítulo es el complemento, pero para la enseñanza del lenguaje, ¿sí? Este lo escribe la doctora Amira Dávalos, del CINVESTAB, de la Ciudad de México, y ella titula su capítulo Entre la formación docente y las prácticas en la enseñanza del lenguaje en la educación básica en México. También ella hace un recorrido por las distintas formas en que se ha moldeado y se ha modificado la forma en que desde la educación básica se intenta enseñar, ¿no? el lenguaje, ¿no? Y este creo que es un capítulo muy interesante en el contexto actual, en el que la nueva escuela mexicana ha ampliado la noción del lenguaje a otras formas que trascienden nada más la enseñanza, digamos, del español, ¿no? Digamos, está por verse, es una reforma muy, muy, muy reciente, está por verse si esa forma de plantearlo será o no la adecuada. Eso yo lo dejo ahí en la expectativa, pero este es un capítulo que puede ayudar muy bien a entender esto que se está proponiendo actualmente. El último capítulo de la segunda parte se llama Formación de Valores y Educación Socioemocional, ejes fundamentales del florecimiento humano, y este lo escribe Emiliana Rodríguez Morales, y es experta en estos temas de la educación socioemocional, que por supuesto que es un tema que nos ha interesado mucho en los últimos años, pero que particularmente nos interesó a partir de los efectos de la pandemia y del confinamiento sanitario y de la educación a distancia, ¿no? Yo creo que
podemos estar de acuerdo en que fue uno de los grandes problemas que emergió, ¿sí? O se masificó, tal vez sería la mejor palabra, como fruto de la pandemia. Y bueno, pues eso lo tenemos que atender actualmente, porque ya estamos en la etapa post-pandemia, en la cual hay que comprender cuáles son esas formas en las que podemos desde la educación atender las carencias y las debilidades socioemocionales de nuestros estudiantes. Hasta aquí la segunda parte, y ya me voy a ir un poquito más rápido con la última parte, que es digamos, un collage de distintos problemas que los autores que invitamos identificaron en términos de política educativa, ¿sí? Este es un capítulo pues un poco más para los que les interesa el tema de la política educativa, de la visión desde fuera del sistema educativo, ¿sí? Y es la tercera parte, pero a su vez yo la distinguiría en dos tipos de capítulos. Los primeros capítulos tienen que ver, los dos primeros tienen que ver con situaciones puntuales de la política educativa. Uno lo escribe Carlos Ornelas, creo que no necesita más presentación, es también un autor histórico, un investigador histórico de nuestro sistema educativo, pues es autor de múltiples obras que nos han servido para entender el sistema educativo actual, es columnista, en fin, está en el debate público continuamente, y él se especializó en este capítulo en el centralismo burocrático, que es el título tal cual de su capítulo, centralismo burocrático. Él nos ayuda a entender pues cuáles son los retos a los que se enfrenta el sistema educativo en educación básica ante esta característica que tenemos, que hay un centralismo alto, ¿no? Y con la característica de que es muy burocrático, ¿sí? Es algo que pues, es parte de nuestro ADN en el sistema educativo, tal vez en muchos sistemas educativos sea así, no es el único, el mexicano, pero bueno, él nos ayuda a entender este componente. Y el segundo componente es tratar de ayudarnos a entender la dimensión del sindicalismo magisterial en México, ¿no? Es un tema también interesante, el sindicalismo está muy presente en nuestro sistema educativo, particularmente yo diría en la educación básica, y bueno, es una mirada de un académico, ¿no? Del doctor Aldo Muñoz Armenta, de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien hace un análisis como un experto, ¿no? Y como un objeto de estudio, ¿no? Él no se mete tanto a la parte de posicionarse, ni mucho menos en ninguna corriente sindical, ni mucho menos. Él lo ve como un objeto de estudio, pero que nos ayuda a entender el sistema educativo y a entendernos a nosotros, porque pues, prácticamente todos los que trabajamos en la educación estamos vinculados a algún sindicato, ¿no? La última parte, o sea, los últimos capítulos de esta tercera parte están centrados en el tema de las reformas educativas, ¿sí? El primero de ellos lo escribió Elisa Bonilla Ríos, quien fue una de las que participó en la administración anterior, ¿no? En la que terminó en el 2018, participó en la elaboración y en la configuración de lo que en su momento fue el nuevo modelo educativo, que después ya sabemos en lo que terminó, no se implementó o se implementó muy, muy débilmente. Bueno, ella fue parte de las personas que colaboraron ahí, y su capítulo que se llama Aprendizajes clave para la educación integral, el currículo para la educación básica de la reforma educativa 2012-2018, y quisimos que apareciera en este libro como un documento más bien histórico, pues para dejar plasmado cuáles eran las características de ese modelo educativo, ¿sí? Y que sea contrastado con las subsecuentes reformas educativas, en particular con la más reciente. Y en particular sobre esa reforma más reciente hay 3 capítulos, que son los últimos capítulos del libro. El primero de ellos lo escribe Laura Frade Rubio, quien es una investigadora independiente que se ha dedicado a comprender de forma muy, muy analítica la nueva escuela mexicana. Entonces ella escribe de manera muy, muy sosegada, muy neutral, muy sobria, ¿no? Sin posicionarse ideológicamente, sobre la nueva propuesta de los planes y programas de estudio 2022, que es el título de su capítulo, y en el que pues, nos da un panorama, digamos, para el que va entrando a este nuevo mundo de la nueva escuela mexicana y dice, ¿qué es eso de la nueva escuela mexicana? Pues yo le recomendaría leer este capítulo para tener un panorama de sus principales componentes y cuál es el funcionamiento que se espera de este nuevo, iba a decir modelo educativo, pero no quiero usar el término, de esta nueva reforma educativa, que es la que está en curso actualmente. El último capítulo
que es complemento de este, se llama Plan de Estudios 2022, Autonomías, Sirenas, Estrés y Formación Docente. Que lo escribe Leslie Serna Hernández, sí es un poco una crítica, es una crítica un poco más frontal a la nueva reforma educativa, ¿sí? En la cual, pues, entre otras cosas, aparece, y en un momento muy incipiente de la implementación de la reforma todavía, porque cuando se cierra la edición del libro, pues apenas estaba empezando a implementarse, pero sí ya la autora identificaba algunos rasgos de estrés o de ansiedad, ¿no? en docentes, de decir cómo va a ser esta reforma, en qué va a consistir, qué es lo que viene, cómo tengo que modificar mi forma de enseñar, ¿no? Y dejé al final el último capítulo, que en realidad es el penúltimo, que lo escribe Antonio Gómez Nashiki, que ya había mencionado anteriormente en otro capítulo, ¿sí? Que es Percepciones de docentes, directores, asesores técnico-pedagógicos y supervisores sobre el plan de estudio de la educación básica 2022. Este es un capítulo, digamos, es de todo el libro, es el capítulo más empírico, en el sentido de que es fruto de una consulta sistemática, metodológicamente implementada, ¿no? como una investigación empírica, en el cual este autor, pues, digamos, pregunta a estos actores, a directores, a asesores técnico-pedagógicos, a docentes, a supervisores, sobre sus percepciones del plan de estudios. Todavía cuando lo elabora estaba por implementarse. Entonces, digamos, leamos este capítulo como una percepción previa, ¿no? Ante la expectativa, ¿no? De qué es lo que viene. Es una sistematización de opiniones y digamos, de perspectivas sobre lo que venía, ¿no? En su momento, y él lo hace específicamente con actores y con personal del estado de Colima, ¿no? Él lo utiliza como un pretexto para investigar esto, ¿sí? Por cierto, comercial, un año antes, el año pasado estábamos presentando también en Recrea, ahí sí pudo estar el doctor Gilberto Guevara Niebla, otro libro colectivo que se llama La educación en peligro, la reforma educativa 2022. En ese libro me tocó colaborar también en un capítulo muy similar a ¿sí? Que hicimos con docentes cuando apenas habían salido los primeros borradores de la nueva reforma curricular, aquello que se conocía como ahora se me va el nombre, bueno, en fin, tenía un nombre ese documento. Y bueno, hicimos también un acercamiento con grupos focales, con docentes y con estudiantes de la normal de diferentes lugares del estado, ahí sí de Jalisco, ¿no? Entonces, bueno, ese podría ser un complemento al capítulo que les estoy comentando. Y en general, yo para cerrar ya mi participación, diría que este libro nos puede ayudar para dos cosas. Uno, para conocer, pues, cuál es el estado actual de la educación básica en nuestro país, y nosotros como docentes, como actores de la educación en nuestro lugar donde trabajamos, pues nos puede ayudar a entender mejor las problemáticas a las que nos enfrentamos día a día. Es decir, nos puede ayudar a saber que lo que me pasa en mi aula, lo que pasa en mi escuela, pues no es exclusivo de mi aula o de mi escuela, es decir, es algo sistémico, es algo problemático y que no es de fácil resolución, ¿no? No es como no sería una justificación o una resignación, no, ni mucho menos, pero sí nos ayuda a comprender dónde estamos parados, dónde estamos paradas con respecto a los grandes problemas a los que se enfrenta la educación básica. Y la última parte del libro, pues sí, creo que abona, aunque no es la intención exclusiva del libro, pero sí abona a este debate público sobre la nueva escuela mexicana, sobre esta reforma educativa que todos los que estamos en educación básica de alguna u otra manera estamos viviendo, y que, como toda reforma, requiere ser evaluada, requiere ser documentada y requiere ser reflexionada, ¿sí? Estamos acostumbrados a ciclos de reformas y reformas y reformas, pero creo que mal haríamos si no hacemos una reflexión, ¿sí? Que nos permita, pues, tomar las mejores decisiones en el futuro, ¿no? Eso, digamos, tampoco lo garantiza, ¿no? La reflexión no garantiza la toma de las mejores decisiones, pero al menos que no quede, digamos, como ese hueco o ese vacío de lo que sucedió
y de cuáles son las consecuencias de las decisiones que se toman en términos de política educativa. Entonces, voy a intentar compartir para que se quede ahí nada más. A ver, compartir pantalla. Un segundo. Pantalla completa, permitir. Bueno, les dejo, espero que se esté viendo aquí la presentación. ¿Sí? Nada más para dejar, ¿no? Al final, esta es la portada del libro. ¿Sí? Tiene por ahí un lápiz quebrado, un poco pues, también para ser ilustrativo de este riesgo en el que nos encontramos en muchas situaciones en la educación básica. Y bueno, la invitación pues a adquirirlo y a poderlo leer para poder abonar a este debate público en la educación en nuestro país. De mi parte, agradezco mucho el espacio, agradezco la paciencia a los que me escucharon en esta conversación y no sé si hay momento, espacio para preguntas, para participación del público, yo estaría dispuesto. Gracias. José, mucho interés del público por Al borde del abismo, la actualidad y la perspectiva de la educación media superior. ¿No se escucha? No, que es de la educación básica. Ay, de la educación, es que, perdóname, de la educación básica. Sí. Oye, es que yo trabajo en educación media superior, así es que ahora te reto en que haya un libro de Al borde del abismo de la educación media superior, perdóname. No. Hay la mayor parte, no hay preguntas, los comentarios son en dónde adquirir el libro. Hay mucho interés, te comento, en esta reflexión que tú haces de cada capítulo. Creo que suena muy interesante para los directivos y docentes de educación básica, darle una ojeada, muy buena ojeada y reflexionar sobre lo que los diferentes autores comentan en el libro. Pues ya nos dijo José que se puede adquirir en cualquier librería, ¿verdad? Sí, digo, no creo que valga la pena hacer comerciales de librerías, no. Pero en las librerías más comunes está y en línea. Y viene también la feria del libro, seguramente por ahí feria, estará. Por supuesto, ¿verdad? Y sí, desde luego la versión digital es más económica que la versión en papel. Ah, ¿no? Pues ahí está también para nuestros directivos y docentes que de verdad han mostrado en el chat un gran interés por la lectura de este libro. Agradecemos muchísimo tu participación, José Navarro, la participación de nuestros docentes y directivos que nos están siguiendo en esta transmisión. Y pues bueno, enhorabuena por este libro y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, es un honor para mí participar en Recrea Academy nuevamente y estoy a la orden. Gracias. Gracias, José, lo tomaremos en cuenta, claro que sí.